Bien, jóvenes, ahora vamos a hablar del final del gobierno de Fujimori. Como podemos ver, los Vladivideos ocasionaron el repudio de la población peruana y por esta razón, 2 días después de hacerse público los Vladivideos, es decir, el 16 de septiembre del año 2000, Fujimori en un mensaje a la nación anuncia, primero, desactivar el sistema de inteligencia nacional y destituir de su cargo de asesor a Vladimiro Montesinos. Segundo, convocar a nuevas elecciones presidenciales para abril del año 2001. En otras palabras, Fujimori estaba declinando en el poder, Fujimori estaba anunciando de manera pública nuevas elecciones para abril del año 2001. Y él en su mensaje a la nación dijo que era lógico que en estas elecciones de abril de 2001 él no se iba a presentar como candidato. En otras palabras, los Vladivideos son la causa detonante de la caída del gobierno de Fujimori. Vladimiro Montesinos no tenía ni siquiera una orden de arresto y esto fue aprovechado por él para huir del país. Viaja a Panamá, huye a Panamá. Fujimori viaja a la cumbre de la PET en Brunei, allá en el Asia. Recuerda que el Perú se había integrado a la PET, al Foro de Cooperación Asia-Pacífico, en el año 1998. Y este bloque económico integrado por varios países, ¿ya? Siempre hace una reunión o una asamblea internacional, ¿no? ¿Sí? Lo que se conoce como Cumbre de la PET. Fujimori, por ser presidente del Perú, viajó a la Cumbre de la PET allá en el Asia, en Brunei. Y de ahí ya no volvió al Perú. Desde ahí, desde Brunei, Fujimori viaja al Japón, y es en Japón donde Fujimori renuncia a la presidencia vía fax, ni siquiera de manera pública, el 20 de noviembre del año 2000. Pero, profe, Fujimori hoy en día está aquí en Lima, está preso. Sí, porque en el año 2007 fue extraditado aquí al Perú, ¿ya? Y en el 2009 el Poder Judicial lo condenó pues a 25 años de cárcel por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Por eso es que actualmente está acá preso en el Perú. Pero terminado su gobierno en el año 2000, él huye a Japón, ¿ya? El Congreso de la República acá en Lima no acepta la renuncia de Fujimori y lo vaca por incapacidad moral. Los congresistas por mayoría vacan al presidente Fujimori por incapacidad moral, el cual ya había renunciado. ¿Ya? Muy bien, es así como asume el poder como presidente provisional o presidente transitorio en el Perú el señor Valentín Paniagua Acorazado, quien era presidente del Congreso de la República, y por ser presidente del Congreso, en estas circunstancias, ahora se convertía en nuevo presidente del Perú, debido a que el Congreso había vacado al presidente Fujimori. Y es así como comienza el gobierno transitorio y democrático de Valentín Paniagua Acorazado, desde noviembre del año 2000 al 28 de julio del año 2001. En otras palabras, un gobierno de algo de 9 meses. ¿A qué partido político pertenecía Valentín Paniagua? Al partido de AP, al partido de la Lampa, Acción Popular. Recuerda, Acción Popular. ¿Cómo llama Paniagua a su gobierno transitorio? Lo llama Gobierno de la Unidad y Reconciliación Nacional. ¿Y qué significa? ¿Qué significó el gobierno transitorio de Paniagua? Un retorno a la democracia luego de 10 años de un gobierno, de una dictadura cívico-militar. El gabinete de Paniagua. Recuerda, cuando hablamos de gabinete estamos hablando del Consejo de Ministros, ¿ya? ¿Quiénes integraban el Consejo de Ministros de Valentín Paniagua? Los más importantes, los ministros más importantes y destacados fueron, primero, Javier Pérez de Cuéllar, como presidente del Consejo de Ministros, presidente del gabinete, Javier Pérez de Cuéllar. Antonio Quetín Vidal, como ministro del Interior, o sea, ministro de la Policía. Javier Silva Ruete, como ministro de Economía, Javier Silva Ruete. Diego García Sayán, como ministro de Justicia.
Y como ministra de la Mujer, la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que la puedes ver acá en esta fotografía, ¿ya? Son los ministros más importantes del gabinete de Valentín Paniagua. En este gobierno transitorio de Paniagua se forma la CVR. ¿Qué significa la CVR? Comisión de la Verdad y Reconciliación. Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta comisión estaba integrada ya por algunos investigadores que tenían como objetivo investigar o estudiar los años de terrorismo en el Perú, esos 20 años de tanta barbaridad que ocurrió en el Perú, ¿no? 20 años desde 1980 al año 2000 de terrorismo en el Perú. La CBR tenía ese objetivo, investigar los años de terrorismo en el Perú, el conflicto armado interno, ¿ya? También tenía otro objetivo, investigar los crímenes cometidos por Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, y también investigar la responsabilidad del Estado en algunas masacres o matanzas de personas inocentes. La CBR o Comisión de la Verdad y Reconciliación fue dirigida o presidida por Salomón Lerner Febres. Recuerda eso. Acontecimientos del gobierno transitorio de Paniagua. Se inicia la canalización del gas de Camisea a cargo de la empresa transnacional Plus Petrol. ¿Sí? En otras palabras, construcción del gasoducto para llevar el gas desde el yacimiento de Camisea en el Cusco a ciudades importantes como Pisco y también Lima y Callao. Se reincorporan a su cargo de magistrados del TC, o sea, del Tribunal Constitucional, ¿ya? A los miembros destituidos por haber declarado la inconstitucionalidad de la ley de interpretación auténtica. Cuando se promulga la ley de interpretación auténtica, los miembros del TC del Tribunal Constitucional que se encargan de analizar perfectamente la constitución política, denunciaron este hecho, denunciaron la ilegalidad de la ley de la ley de interpretación auténtica y por esta razón fueron destituidos de su cargo, ¿ya? Por eso que ahora, como ya había terminado el gobierno de Fujimori, estos integrantes del TC son reincorporados a sus cargos anteriores. Hay un terremoto en la ciudad de Arequipa en junio del año 2001. Acá podemos ver una fotografía de las consecuencias que este terremoto trajo. El 24 de junio del año 2001 se produce la captura de Montesinos. Ya no estaba en Panamá, sino ahora en Venezuela. ¿Ya? Como ya había terminado el gobierno de Fujimori, el Perú retorna a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú retorna al Pacto de San José, donde, como su mismo nombre lo dice, ahora el Perú tenía pues que respetar los derechos humanos, algo que Fujimori se había retirado. Fujimori en su gobierno se retiró de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. ¿Por qué será? Muy bien. La declaración de Chapultepec, donde se establecía que ninguna ley o pacto de gobierno podía limitar la libertad de expresión o libertad de prensa. Bien, jóvenes, eso ha sido lo más importante con respecto al gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Espero me hayan entendido la clase. Muchas gracias.